Dios, que es nuestra herramienta, que es la Biblia. La hermana Mercedes me comentaba algunos datos acerca de dónde proviene la palabra Biblia. Y bueno, yo he querido sumarme también a profundizar también acerca de la palabra. No es redundar, porque obviamente todo lo que predicamos es la palabra, pero sí enfocarnos en especialmente la palabra de Dios. Y como dato, yo quería algunos datos relevantes, porque a veces pues desconocemos. Yo trabajo en una empresa de libros. Lo que nosotros hacemos es, se me fue la palabra. Sí, nosotros como trabajamos en almacén, nosotros lo que hacemos es distribuir como almacén libros a toda España y parte fuera de España. Pero sabían, y es una cantidad de libros que se vende y que son devueltos también para colocarlos en almacenamiento. Pero ¿sabían ustedes cuál es el libro más vendido del mundo? La Biblia. La Biblia es el libro que es más vendido. ¿Sabían ustedes que el libro que han intentado dañar, quemar, pero que no ha podido y ha persistido hasta el día de hoy y seguirá persistiendo es la Biblia? Y algo que más me llama la atención, porque hoy estamos con los móviles y tenemos los móviles a las redes sociales y es la tecnología y se ha actualizado. Pero sí sabían que la Biblia fue el primer libro que la impresora fue uno de los artefactos que se crearon desde el origen, los primeros artefactos que se crearon. Pero el primer libro que se imprimió por la impresora fue la Biblia. ¿Sabían que fue la Biblia? Entonces nuestra Biblia tiene un trasfondo quizás histórico, pero mucho más que eso en la vida espiritual, en contexto espiritual, queremos saber que la Biblia es la palabra de Dios. Pero nos encontramos entonces a un versículo que es muy conocido, que fue lo que la hermana abuela Mercedes leyó primero, que está en 2 Timoteo 3, 16, 17, un versículo que a mí desde cuando yo estaba niño me lo enseñaron acerca de la palabra. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí es donde yo me quiero detener y aquí yo quiero comenzar con el versículo, esto que viene, el versículo 17, dice que al fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la finalidad y el objetivo. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacer para lograr ser exitoso? Yo quiero tener éxito en la vida, yo quiero ser próspero, yo quiero que me vaya bien. Y aquí nos está dando una clave el escritor, el apóstol Pablo, acerca de cómo nosotros podemos tener éxito en nuestra vida. Y es gracias a la palabra. Entonces nos leemos este versículo que dice 2 de Timoteo, si es donde nos vamos a ubicar. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Y he titulado este tema inspirada y útil. Es la palabra. Dice 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, a mí me enseñaron este versículo desde niño, lo hemos conocido, pero es importante saber el contexto, por qué el escritor inspirado por Dios escribió esto y para qué. Entonces quiero explicar un poco acerca de la situación que estaba aconteciendo al joven Timoteo, porque esta carta es dirigida a Timoteo. Y en ese momento Timoteo estaba liderando una iglesia, una pequeña comunidad cristiana en Efeso. Y estos hermanos que estaban allí, se estaban levantando ciertos maestros que estaban cumpliendo o predicando o enseñando doctrinas erradas que no estaban acordes a la palabra de Dios. Entonces Timoteo se está encontrando en una situación, primero, aparte de que era un joven que estaba creciendo también en la palabra, que estaba madurando y se está liderando quizás en sus primeros pasos como pastor en una iglesia pequeña,
y se encuentra en una situación un poco incómoda, que es mismos hermanos de la congregación se están levantando para revolver la doctrina y están enseñando doctrinas que no son conformes a la palabra de Dios. Entonces Timoteo se encuentra en esta situación, una situación bastante incómoda, que no sabe qué hacer. Entonces Pablo, que esta fue una de las últimas cartas que él escribe, como era su mentor, como era su consejero, pues él intenta motivar, aconsejar, animar a Timoteo con estas palabras. Y si leemos los versículos anteriores, desde el 13 nos vamos a dar cuenta del contexto del que estoy hablando. Dice versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto refiriéndose a estos maestros falsos que se estaban levantando dentro de la congregación. Pero le dice a Timoteo: Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces Pablo aconseja a Timoteo, le motiva, le anima diciendo: tú que has creído y que has sido enseñado en las palabras, en las sagradas palabras, tú que fuiste enseñado por tu abuela Loida y tu madre Eunice, que lo podemos encontrar en los primeros capítulos de este libro de Timoteo. Entonces Timoteo había crecido en un lugar cristiano en cuanto a la palabra de Dios. Entonces le dice: te estás encontrando en esta situación, tú lo que tienes que hacer es persistir en esto, en la palabra, en lo que has aprendido. ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer tú, Timoteo? Persistir. Has aprendido la palabra. Hermanos, si no hemos encontrado una situación donde nos quieren poner en duda la veracidad de la palabra de Dios, aquí el Señor nos está diciendo que persistamos en lo que hemos creído y hemos aprendido desde no sé cuándo empezaste a creer en Dios, en su palabra. Tú que has aprendido, persiste. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y es donde yo quiero comenzar. Dice: porque la palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces, ¿qué yo quiero explicar en esta introducción? ¿Qué significa ser inspirada por Dios? Porque nos encontramos, toda la escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando nosotros nos hablan de inspiración, nos lleva, por ejemplo, un músico, si quiere componer una letra, se inspira en su experiencia, se inspira en el entorno, en la naturaleza, y escribe canciones. Cuando uno está enamorado, dice: me voy a escribir una carta para mi novia, para mi esposa, y no sé, de hacer algo de que salga de mi corazón. Eso es una inspiración humana, que es nuestra propia inspiración. Aquella persona se inspiró en construir o elaborar tal cosa, quizás una inspiración basada a su experiencia, a su forma de ser, al contexto donde vive y a lo que está sintiendo en este momento. Pero esta inspiración, cuando habla de inspirar a Dios, no tiene nada que ver con esta inspiración que es humana. Por eso, de la traducción original del Nuevo Testamento, que fue escrita en griego, en el griego clásico, la palabra inspirada significa theoneustos. Theoneustos es la palabra que significa, que viene originalmente de la primera escritura en griego que fue escrita en el Nuevo Testamento. Y es la única vez que aparece en toda la Biblia esta palabra, theoneustos. Ahora, ¿qué significa la palabra theoneustos en el griego original? Significa aliento de Dios. La palabra theos significa Dios y neusto significa aliento. Eso quiere decir, lo que está tratando el escritor es que cuando la palabra de Dios es como el aliento de Dios, eso quiere decir que la palabra de Dios es Dios mismo. Esta palabra es Dios mismo, es el aliento, es el alma, es el corazón de Dios.
lo que hay escrito en estas palabras. Que fueron escritas por hombres, sí, escritas por hombres, pero dice que fue inspirada por Dios. Es decir, Dios mismo, en esencia viva, en su alma, en su aliento, es todo lo que aparece en estos 66 libros que están recopilados en su palabra. Entonces, ¿por qué creemos? ¿Por qué debemos creer? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo entonces, tú persiste en esto, que a pesar de que todas estas personas están levantando doctrinas falsas, ¿por qué tú debes persistir? Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Y así mismo nos quiero enseñar a cada uno de nosotros. Si tenemos dudas, muchas veces que nos hacen dudar acerca de la veracidad de la palabra de Dios, ¿por qué nosotros creemos entonces la palabra de Dios? Porque es Dios mismo la que está escrita aquí. Es palabra, es la esencia, es el aliento de Dios. Entonces tú y yo podemos confiar en la Biblia porque el origen proviene de Dios. Es Dios mismo. ¿Claro hasta aquí? Amén. Inspiración. Esto significa cuando dice que toda la escritura es inspirada de Dios. Es que es Dios mismo. Ahora, luego dice, después de decir que es inspirada, dice que es útil. Ahora, ya sabemos de dónde proviene y es la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Y entonces en ese momento le está diciendo a Timoteo, en primer lugar, su utilidad. ¿Para qué sirve? Para enseñar. ¿Y qué es enseñar? Es dar dirección a los hombres y a los creyentes en cuanto al camino por el cual debe andar. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? En primer lugar, nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Pues nos enseña el consejo de parte de Dios. La sabiduría de Dios está aquí. Y muchas veces tenemos circunstancias donde no sabemos qué hacer. No sé si nos ha pasado. Y recorremos a una persona que me oriente, a un amigo, una amiga, incluso el pastor, o el anciano, o el consejero, o la diaconisa. Porque tengo una circunstancia donde no encuentro salida. Me está teniendo estos problemas y no sé qué hacer. Entonces, ¿qué recurrimos? Obviamente, pues a una persona, a nuestra amiga y nuestra amiga. Pero si aquí está, en los 66 libros, está el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, y la utilidad es para enseñarnos a andar bien. Y muchas veces nos ha pasado que nos va de mal en peor, o vamos como si vamos hacia atrás. Y es porque hacemos todo lo que está hacemos todo lo contra de lo que está en la palabra de Dios. Entonces queremos que nos vaya bien, queremos que nuestro caminar sea bien, que nuestro transitar, pues muchas veces descuidamos que realmente el reglamento, la instrucción, la enseñanza está aquí en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, suena tan complicado, pero es tan sencillo. Complicado porque sí, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta escudriñarla, nos cuesta saber qué es lo que quiere decir o qué es lo que nos quiere enseñar. Pero tan fácil en el sentido de que sabemos que todos los problemas que pasemos están resueltos aquí en la palabra de Dios. El salmista decía en Salmo 86, 11, yo creo que me he equivocado, 81, voy a buscarlo para así tener claridad. 86, 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, ¿a quién buscamos nosotros para que nos pueda enseñar a cómo transitar nuestra vida? ¿A quién buscamos? A nuestro Señor, a través de su palabra. Entonces aquí es donde están todos los consejos, las recomendaciones, la sabiduría de parte de Dios. Mis hermanos, si tenemos una circunstancia que no entendemos, que no sabemos cómo hacer, digamos al Señor, enséñame, Señor, a través de tu palabra. Y es porque aquí está la verdad. Y esta verdad que decía el salmista, caminaré en tu verdad, que es lo que ahora en día encontramos, que cada uno tiene una verdad. Él dice, esta es mi verdad, él dice, esta es mi verdad,
esta es mi verdad. Y cada uno tira para su verdad. Y muchas veces no ha pasado, ha pasado en otras circunstancias, en otra iglesia, en la iglesia donde yo vengo de mi país, donde muchas veces caemos en polémica en que esto es así, o esto es así, no, pero yo digo que esto es así. ¿Y quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Y la verdad no la tienes ni tú, ni yo. La verdad está en la palabra de Dios. Entonces muchas veces pues caemos en eso, en buscar quién tiene la razón, quién tiene la verdad. No, la verdad es la palabra de Dios. Entonces la utilidad primordial por el cual el Señor nos dejó su palabra es porque nos enseña. Queremos ser enseñados por parte del Señor, vamos a leer su palabra. Aquí está en los 66 libros las mejores enseñanzas que Dios tiene para nuestras vidas. No busquemos libros que son muy importantes, no busquemos que nos lo diga tal persona, que también es muchas veces importante el consejo de personas, pero el principal está aquí, en la palabra de Dios. Volvamos, hermanos, a darle uso a esta gran utilidad de la palabra para que nos enseñe. Segunda utilidad, dice para redarguir. Y redarguir o reprender es que nos señala el error, indica cuando no vamos por el camino correcto. Y esto hace la palabra de Dios también. Cuando muchas veces nosotros nos colocamos una plataforma de decir que todos estos son los problemas. Esto es un problema, esto es un problema, esto es un problema. Todo es problemas. Y no muchas veces decimos así, pero ¿qué solución presentas? Porque muchas veces estamos diciendo, mire, el problema, pero a ver, dime cuál es la solución. Entonces, la palabra de Dios, a través de todos sus pasajes, nos da la reprensión necesaria para la corrección del error. Es decir, que muchas veces nos lleva a la reprensión a saber qué es lo que yo estoy fallando, pero también me da la solución para yo solucionarlo. Es decir, que, por ejemplo, les coloco, yo me estoy sintiendo mal de un síntoma, y pasan los días, y me siento mal, pero no hago nada por ello. Quizás me automedico o no tomo nada. Pero hasta el momento que yo voy al doctor y me presento y le digo, mire, este es mi síntoma, y el doctor me dice, me evalúa, me hace una revisión y me dice, mira, tú lo que tienes es esto, empieza a tomar esto o trata esto. Ya quizás la persona no tiene esa duda de saber qué está, sabe lo que tiene y de cierto modo tiene una tranquilidad porque va a tratarse acerca de esa situación. Igualmente pasa con la Biblia. El redarguir, el reprender, es que la Biblia, a través de su palabra, la palabra de Dios, Dios nos dice